Buenos días. Muchas gracias por el equipo organizador del evento, por invitarme a este interesante evento. Me presento, yo soy Salvador Abreu, soy médico intensivista de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Y el día de hoy vamos a hablar sobre terapia hídrica en sepsis. ¿Qué tipo de líquido es el mejor? ¿Y menos líquido es mejor? Serían las preguntas a contestar. Este es nuestra tabla de contenido. Vamos a empezar hablando sobre el objetivo fisiológico de los líquidos en sepsis, de la historia, algo muy breve de la historia de los líquidos en sepsis, qué evidencia hay sobre los coloides, los cristaloides en sepsis, la dosis a administrar de líquidos, la velocidad de administración y algunas conclusiones. Entonces vamos a tratar de contestar ciertas preguntas. ¿Qué buscamos mejorar con los líquidos en la sepsis? Para esto hay que entender cómo se comporta la ecuación fundamental de la circulación, donde la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Y a su vez el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. En el paciente con shock séptico tiene un perfil hiperddinámico, donde la hipotensión es lo que se predomina y existe esa hipotensión debido a una gran vasoplejía, una disminución de la resistencia vascular sistémica. Pero existe un aumento en el gasto cardíaco compensatorio con un incremento en el volumen sistólico y un incremento en la frecuencia cardíaca. Entonces, uno de los objetivos de nosotros es tratar de aumentar mucho más el gasto cardíaco, tratando de reducir la frecuencia o la taquicardia compensatoria, aumentando el volumen sistólico. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con terapia hídrica, mejorando uno de los determinantes, que es la precarga. Bien, adicionalmente podemos mejorar ese espacio venoso, ese compartimento venoso, mejorando el volumen estresado. Entonces nosotros podemos mejorar el volumen estresado por dos formas, por medio de venoconstricción por vasopresores o por medio de expansión de volumen con líquidos. Y esto va a ocasionar el incremento de la presión media de llenado sistémico y a su vez el incremento del retorno venoso si la PVC es normal. Entonces esto fue muy bien descrito por el doctor Danentra previamente. Ahora, un poquito de historia, ¿desde cuándo se está utilizando los líquidos en sepsis? Muy bien, todo empezó desde 1831 y 1832 con las descripciones de William Brock y Thomas Latta, donde en pacientes con cólera empezaron a realizar reanimación hídrica intravenosa con los primeros líquidos intravenosos que eran soluciones salinas. Eran unas mezclas muy parecidas con una concentración diferente de lo que tenemos actualmente. Sin embargo, ellos vieron que en los pacientes mejoraba la taquipnea, mejoraba la intensidad del pulso, de la frecuencia cardíaca, y eso los llevó a mejorar este tipo de soluciones. Desde ese entonces han tratado de mejorarse todas estas soluciones con el fin de que la composición química sea muy parecida a la del plasma, genere menos efectos adversos y genere los mejores resultados. En 1883 aparece la solución de Ringer, descrita por Sidney Ringer, y en 1932 Alexis Harman describe su solución. La solución salina aparece alrededor aproximadamente 1896. Sin embargo, muy poca descripción de cuál es el origen real de la solución salina y cuál es el origen de su nombre de solución salina normal. Bien, pero cada vez que nosotros vamos a hablar de terapia hídrica en sepsis, tenemos que responder estas tres preguntas. Primero, ¿cuál sería la composición óptima de ese líquido para manejar mi paciente séptico? ¿Cuál sería la dosis ideal para ese paciente? ¿Y cuál sería la velocidad de administración de ese líquido? Entonces vamos a tratar de responder estas tres preguntas. Y el líquido ideal sería un líquido que me mejore
el volumen sanguíneo, la expansión plasmática, me mejore el gasto cardíaco, que tenga menor efectos adversos, que la composición química sea muy similar a la del plasma, que tenga buenos resultados en sepsis y que sea totalmente económico. Sin embargo, este líquido no existe. Para entrar en detalle, debemos conocer que existen dos grandes grupos de líquidos. Tenemos los cristaloides y los coloides. Dentro de los cristaloides tenemos las soluciones no balanceadas, que su gran representante es la solución salina. Y las soluciones balanceadas, donde está el lactato de Ringer y el plasma light, el normosol, entre otros. Dentro de los coloides tenemos los coloides proteicos, donde está su gran representante, que es la albúmina, y las no proteicas o sintéticas, que son las gelatinas, dextranos y almidones. Entonces vamos a empezar a hablar de qué líquido debería utilizar, coloide versus cristaloide. Veamos bien, para poder empezar a hablar de qué tipo de líquido debería utilizar, vamos a ver la composición química de los coloides. Si ustedes ven muy bien, aquí en esta gráfica estamos comparando la composición química de los coloides versus el plasma sanguíneo, ¿verdad? Y veamos cómo estos coloides no solamente, además del coloide, el sustrato del coloide que se utiliza, también tiene electrolitos. Y comparamos el nivel de sodio que tiene estos coloides, siempre está por encima del valor sanguíneo normal, del valor sérico normal, que es 145. Por encima de 145, y también tiene mayores aportes de cloro, por encima de 110. Lo que me va, según la teoría físico-química, me va a generar una diferencia de iones fuertes bajo, y lo que me va a hacer que estas soluciones tengan un componente acidótico. Bien, una vez realizada esta introducción, vamos a ver qué dice la evidencia. En el 2004 aparece el estudio SAFE, que nos compara el uso de albúmina y solución salina en la reanimación en cuidados intensivos, donde vemos claramente que no hay una diferencia significativa. Y en el grupo de sepsis, porque este es en toda la unidad de cuidados intensivos, en todo tipo de pacientes, en el grupo de sepsis tampoco hay una diferencia significativa. Aparece en el 2014 el estudio Albios, donde también se realiza una comparación de pacientes en reanimación hídrica en pacientes sépticos, y en uno de esos grupos se le hace reemplazo o reposición de albúmina. En ambos se lo utilizó cristaloides, pero en un grupo se utilizó albúmina, con el fin de reponer o llevar a un nivel de albúmina por encima de 30 gramos por litro o más. Y vemos que el impacto en la supervivencia no hay ninguna diferencia significativa. Incluso en el aporte y en la cantidad de volumen utilizada tampoco hay una diferencia significativa. Entonces, en la actualidad nosotros vemos que no hay una diferencia significativa entre utilizar albúmina y utilizar cristaloides, ¿verdad? Solamente está el costo de la albúmina, es mucho más costosa, y dado que los cristaloides son mucho más económicos, son los medicamentos de elección en la actualidad. Bien, hay algunas dudas, ciertas dudas sobre el uso de la albúmina, como cuánta albúmina utilizar, cómo guiar la terapia de albúmina, ¿la hacemos con albúmina sérica? ¿Qué nivel de albúmina sérica sería el ideal? ¿Y qué presentación deberíamos utilizar si hay muchas presentaciones? Entonces, estos son unos paréntesis que hay que resolver en el futuro. Bien, una vez que ya sabemos que en el paciente séptico nos vamos más hacia el uso de cristaloides, ¿qué tipo de cristaloides debo usar? ¿Balanceado o no balanceado? Para esto debemos conocer la composición química de los líquidos, de los cristaloides, como los no balanceados, la solución salina, y los balanceados como plasma light y lactato de Ringer. Entonces miren esta comparación interesante entre el plasma y esta composición química, sobre todo de la solución salina. Miren la cantidad de miliequivalentes por litro que tiene la solución salina de sodio y de cloro, 154 y 154, lo que lo hace tener mayor cantidad de sodio que el plasma, mayor cantidad de cloro que el plasma, y que además no tiene una diferencia de iones fuertes igual a 0.
y la diferencia de iones fuertes del plasma es de 40 a 42, lo que lo hace una solución acidótica. Y con el gran aporte de cloro que tiene, que es más del 50% de su número basal, que sería 100, esto nos ayuda o nos promueve la generación de acidosis metabólica hiperclorémica. Esto con respecto a las no balanceadas. En las balanceadas como Plasma Light y el lactato de Ringer son balanceadas porque tienen electrolitos muy parecidos a la del plasma sanguíneo. Miren el sodio para Plasma Light, el sodio para lactato y el cloro muy parecido a la del plasma en Plasma Light y en lactato de Ringer. Y además le incluyen aniones como acetato, gluconato y lactato que sirven como posteriormente como amortiguadores, como buffer para la producción de bicarbonatos. Entonces por eso se llaman soluciones balanceadas. Pero ¿qué pasa con la solución salina? En estudios preclínicos experimentales se han dado cuenta que tiene una tendencia a la producción de acidosis metabólica hiperclorémica, que tiene una tendencia hacia la falla renal, a la disminución de la perfusión renal, al aumento de la cascada inflamatoria y a una reducción de la presión arterial. Entonces, veamos qué dice la evidencia. En el 2012, JAMA publica este estudio donde se evalúa el comportamiento de la falla renal o de los eventos adversos renales con las soluciones que tienen gran aporte de cloro, como la solución salina. Y vemos que la solución salina está asociado a falla renal y está asociado de forma significativa a la terapia de reemplazo renal. Entonces, deberíamos utilizar en menor cantidad el uso de soluciones que tengan demasiado cloro, como la solución salina. En 2014 aparece este análisis retrospectivo muy interesante donde nos muestra que no solamente es el uso de solución salina, sino también la diferencia que se genera en el aporte de cloro. Entonces ellos evalúan el comportamiento del delta de cloro desde el ingreso y a las 72 horas y cómo un incremento del cloro sérico aumenta la mortalidad. Y no solamente el aporte de cloro, sino también el incremento en el volumen de estas soluciones cloradas incrementa la mortalidad. Dado este concepto, deberíamos darle de pronto un punto de corte para ver la asociación entre la hipercloremia y la falla renal y la hipercloremia y la mortalidad. Esto lo describe muy bien este estudio, un estudio de corte retrospectivo publicado en el 2015, donde nos muestra que pacientes que tenían hipercloremia definida como cloro por encima de 110 les aumentó la mortalidad, tienen mayor riesgo de mortalidad. Entonces, estos son conceptos muy interesantes. Adicionalmente, vienen tres grandes estudios realizados en cuidados intensivos, como son el estudio SPLIT, el SALT y el estudio SMART. En este estudio, que es el estudio SPLIT, publicado en JAMA en 2015, se evalúa el uso de cristaloides, soluciones balanceadas versus solución salina. Sin embargo, esto abarca todas las unidades de cuidado intensivo, todos los pacientes, todos los diagnósticos. Y miren que no hay diferencia significativa en la terapia de reemplazo renal y en los niveles de creatinina. Y tampoco, aquí en este estudio se utilizó Plasma Light, y tampoco hay diferencia significativa en el volumen de aporte de este líquido. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, solamente en el estudio existieron 84 pacientes con sepsis, lo que lo hace un estudio muy deficiente para definir el comportamiento en el paciente séptico. Pero tenemos el estudio SALT, que es un estudio publicado en el 2017, donde sí tenemos una muestra mucho mayor, 260 pacientes con sepsis, donde se evaluó un brazo de solución salina y un brazo de soluciones balanceadas. ¿Y qué encontramos? No hubo diferencia significativa en el comportamiento del sodio, potasio, cloro, bicarbonato, y creatinina. Sin embargo, es muy llamativo que aumentó los eventos adversos renales cada vez que se incrementaba por encima de 4 y 5 litros el aporte de solución salina. O sea que no solamente está asociado el aumento de la falla renal
con respecto al incremento del cloro, sino también asociado al incremento en el volumen del aporte de solución salina, cosa que no pasó con las soluciones balanceadas. En este análisis de subgrupos también se ve cómo favorece el uso de soluciones balanceadas en pacientes con sepsis. En el estudio SMART, que es un estudio mucho más grande que los estudios anteriores y con una muestra mucho más grande de pacientes sépticos, se observa que los eventos adversos renales son mucho mayores en pacientes con solución salina y mucho menores con soluciones balanceadas, lo que los hace favorable el uso de soluciones balanceadas en pacientes sépticos. En el análisis de subgrupo vemos que en pacientes sépticos, que fueron una muestra muy importante en pacientes sépticos, está a favor de los cristaloides o de las soluciones balanceadas. Entonces, cuando comparamos estos tres grandes estudios, vemos que en conclusión es mejor utilizar las soluciones balanceadas, ¿verdad?, que tienen menos aporte de cloro y tienen una diferencia y un esfuerzo mucho más semejante al plasma sanguíneo versus solución salina. Muy bien. Una vez entendido esto, vamos a utilizar cristaloides y sobre todo solución salina por encima de, soluciones balanceadas por encima de solución salina. Debemos preguntarnos qué dosis debo utilizar en el paciente para el manejo hídrico de la sepsis. ¿Son siempre 30 cc por kilo en 3 horas? La campaña de supervivencia de la sepsis del 2016 nos muestra que la recomendación fuerte es de 30 cc por kilo en la reanimación inicial, 30 cc por kilo en las primeras 3 horas. Sin embargo, esto tiene una baja calidad de evidencia. ¿De dónde vienen esos 30 cc por kilo? En el estudio PROMISE, ARAIGS y PROCES se utilizó en promedio 27 cc por kilo. Es decir, esto es una aproximación de lo que se utilizó en estos estudios. Sin embargo, no hay una evidencia que diga que se debe utilizar esta dosis. Pero después del 2016 se ha tratado de evaluar cómo es el comportamiento de la reanimación inicial y cómo está asociado a peores pronósticos. Y veamos que este estudio publicado en 2019, cómo los pacientes que se reanimaban por debajo de 30 cc por kilo tenían un aumento en la mortalidad. Y los pacientes que se reanimaban con más de 30 cc por kilo tenían una mayor ingreso a cuidados intensivos. Entonces parece ser que 30 cc por kilo sigue siendo una maniobra efectiva. Bien, otra cosa a tener en cuenta es tratar de establecer como un punto de reanimación inicial y quedarse ahí, porque el hecho de que nos pasemos de volumen y generemos sobrecarga hídrica está asociado a aumento de la mortalidad. Y esto lo describe muy bien este estudio, que en el primer día, como el aumento o el incremento del aporte hídrico por encima de 5 litros empezó a incrementar la mortalidad. Entonces está claro que debemos tener un punto medio donde debemos evitar la terapia muy restrictiva porque aumenta la mortalidad y los eventos adversos, y la terapia muy liberal que se asocia a sobrecarga hídrica con todas sus complicaciones respiratorias, hepáticas, gastrointestinales, renales, cardiovasculares y cerebrales. Y esto genera un círculo vicioso que nos ocasiona mayor daño y con interpretación o malinterpretación de querer seguir o continuar una reanimación innecesaria que nos va a generar mucho más daño. Para esto, después de la reanimación inicial, debemos guiar la terapia hídrica de manera objetiva. Pero debemos recordar que el 50% de los pacientes son respondedores, lo que quiere decir que la otra mitad no son respondedores y vamos a poder o no son respondedores y podemos causarle daño con una reanimación adicional. Entonces, para identificar este 50% de pacientes que sí son respondedores, debemos utilizar ciertas maniobras como las variables dinámicas o parámetros hemodinámicos dinámicos que nos sirven para identificar pacientes que son respondedores, como lo son la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico, el microreto de fluido, la elevación pasiva de las piernas y el test de oclusión telespiratorio, ¿verdad?
Entonces miren que la elevación pasiva de las piernas se puede utilizar en pacientes conscientes, con respiración espontánea, incluso pueden estar en arritmia. Y estos pacientes le realizamos una elevación a 45 grados de los miembros inferiores, lo que genera un retorno venoso mayor de 300 mililitros aproximadamente, con un incremento del gasto cardíaco, y podemos identificar por incluso medidas no invasivas como la ecocardiografía para conocer ese incremento del volumen sistólico y saber si se beneficia o no de aporte hídrico. En pacientes con ventilación mecánica que deben estar a 8 cc por kilo en ritmo sinusal y sin respiración espontánea, podemos utilizar las variables dinámicas como la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico. También podemos utilizar la colapsabilidad de la vena cava inferior. Con esto utilizamos una vista subsifoidea en vena cava inferior, donde podemos ver la colapsabilidad. En inspiración, la vena cava se debe colapsar por encima del 50% y en expiración retornar a su diámetro normal. Un colapso de más del 50% nos puede indicar que el paciente se puede beneficiar de volumen. Pero tengan en cuenta, muy en cuenta este concepto, la precarga reclutable. Todos los pacientes, no todo el paciente que sea respondedor se beneficia de volumen, y no todo el paciente que sea respondedor todo el tiempo va a ser respondedor a volumen. ¿Qué es lo que pasa? Que la precarga reclutable es la cantidad de volumen o de volumen sistólico que puedo ganar con aporte de líquido, ganando precarga. Entonces yo aquí administro un cierto volumen, gano volumen sistólico, genero otro cierto volumen, pero llega un punto donde el incremento del volumen sistólico va a ser muy bajo o no va a ser significativo. Después de este punto, la administración de volumen va a generar un incremento de agua a nivel intersticial, como se ve en la gráfica, un incremento del agua extravascular pulmonar, lo que causaría edema pulmonar y lo que causaría peor pronóstico. Entonces tengamos en cuenta esto, que hay que evitar la sobrecarga hídrica. Para esto debemos hacer un monitoreo hemodinámico en cuidados intensivos bastante estricto para evitar la sobrecarga hídrica y guiar la terapia según datos objetivos. Entonces, en este esquema, un ejemplo muy interesante nos dice que si cumple con todos los criterios para evaluar los parámetros dinámicos, podemos monitorizar al paciente e identificar si tiene trastorno de la variabilidad de la presión de pulso o la variabilidad del volumen sistólico con un incremento de más del 13%, se podría beneficiar de líquido y le podemos hacer reto volumen. Pero si no, si está menos del 13%, tenemos que evaluar otros parámetros. La contractilidad con la IBS, el índice de volumen sistólico, para ver si se beneficia de inotrópicos, mejorar la contractilidad, o la resistencia vascular sistémica para ver si se beneficia de vasoconstrictores. Si en pacientes que están despiertos en arritmia o que tienen baja distensibilidad o que no cumplen los criterios establecidos para los parámetros dinámicos, podemos utilizar el mini reto fluido, la elevación pasiva de las piernas o el test de oclusión expiratoria. El mismo concepto, si aumenta por encima del 10%, podemos o se beneficia el paciente de volumen, y si no, mirar si tiene un problema de contractilidad o vasoplejía. Bien, una vez esto, hay que también conocer la velocidad con que yo administro los líquidos endovenosos en sepsis. Entonces tengan en cuenta este concepto. No es lo mismo tener voluntarios sanos y evaluar cómo se comporta ese incremento en la expansión de volumen en este paciente voluntario sano, a tener varios escenarios como la anestesia, como la inducción anestésica o como el shock hipovolémico. Es decir, entre mayor sea el estrés, la respuesta hídrica y la expansión de volumen va a ser mejor. Entonces, en este gráfico nos muestra cómo, después de la administración de 2 litros de lactato de Ringer, cómo se expande mejor el volumen y cómo se mantiene a nivel intravascular después de 1 hora en el shock hipovolémico. Un poco menos en la inducción de anestesia, pero en el paciente voluntario consciente que no necesita una expansión, la respuesta va a ser mínima. Otro detalle es la respuesta hídrica al tiempo de infusión. No es lo mismo infundir un cierto volumen en 30 minutos, en 60 minutos o en 180 minutos.
Y entonces está claro que aquí en la primera curva, que son las líneas rojas, vemos como una infusión más rápida con respecto a las dos tipos de velocidad de infusión genera mayor expansión de volumen a nivel plasmático. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que habíamos hablado de la reanimación hídrica de 30 cc por kilo en las primeras 3 horas, ¿qué dice la evidencia? Claro, miren, en el 2017 en Critical Care Medicine se publica cómo el tiempo de reanimación impacta en pronóstico. Entonces, miren que si el paciente se reanima en las primeras 3 horas, podemos impactar en mortalidad hospitalaria, podemos impactar en admisión a cuidados intensivos, en las primeras 2 horas para ventilación mecánica, en las primeras 3 horas en días totales de UCI y en las primeras 2 horas en días de hospitalización. Entonces, el tiempo de reanimación es importante desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3 o 2 horas, según otras variables, establecer la reanimación temprana en estos pacientes. Entonces, miren este estudio reciente que es muy interesante, publicado en el presente año, donde se estudió de forma retrospectiva 1.052 pacientes, con el fin de reanimar a 30 cc por kilo, ¿verdad? Pero en diferente velocidad de infusión de los líquidos. Entonces miren que se establecieron 4 grupos. En el primer grupo se infundió a una velocidad mayor a 0.5 por kilo minuto, donde en la primera hora se completaban los 30 cc por kilo. En el segundo grupo de 0.25 a 0.5 cc por kilo minuto, donde en la segunda hora se completaban los 30 cc por kilo. En el tercer grupo se completaban los 30 cc en la tercera hora y en una velocidad más lenta, en menor de 0.17 cc por kilo minuto, para completar esos 30 cc por kilo antes de 24 horas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Que fueron muy interesantes. Los pacientes que se les generó una infusión, una velocidad de infusión de más de 0.25 por kilo, o sea, menos de 2 horas, mejoró la recuperación del shock y también mejoró la supervivencia, mejoró la sobrevida, o sea, disminuyó la mortalidad. Entonces, deberíamos estar replanteando si las 3 horas son las adecuadas o podemos acortarlo a las 2 horas. Y por último, esta gráfica es muy interesante porque nos complementa toda la fase de reanimación del paciente y el manejo hídrico del paciente con sepsis, donde la primera fase es la reanimación, la segunda es la optimización, estabilización y posteriormente la desreanimación, que siempre hay que tener en cuenta que todo ese volumen que pudimos haber realizado en las primeras fases hay que poderlo evacuar con furosemida, con ultrafiltrado, con balances negativos, con todas las estrategias necesarias para evitar el síndrome de permeabilidad incrementada global que aumenta la mortalidad. Entonces, para concluir, tengo ciertas conclusiones como que no hay diferencia significativa en el uso de coloides y cristaloides, pero sin embargo, los coloides son más costosos, así que preferimos cristaloides. Dentro de mejor las soluciones balanceadas sobre la solución salina por el riesgo que tiene la solución salina de falla renal en mortalidad. Y esto se debe sobre todo al aporte de volumen mayor, que en algunos estudios hablan de más de 2 litros en el primer día, y por encima el cloro por encima de 110, otros estudios 108, y tener en cuenta que una reanimación inicial se debe hacer a 30 cc por kilo en las primeras 3 horas, pero podemos empezar a replantearnos si las 2 horas serían la próxima recomendación. Guiar la terapia por monitoreo hemodinámico es indispensable, parámetro dinámico, ecocardiografía, elevación pasiva de las piernas y todo lo que tengamos para que seamos objetivos. La sobrecarga hídrica siempre va a aumentar los eventos adversos y siempre y nunca se les olvide hacer la desreanimación con diuréticos, ultrafiltrados y balance negativo. Muchas gracias.